de Bolivia y también va a participar, como ya decíamos, del cierre de este importante evento que ha contado con la participación de economistas de talla internacional y de talla nacional, expertos en la economía boliviana y también en lo que es la región. Escuchemos al mandatario. Están en la prensa hoy. El Banco de Pagos Internacionales, que es una asociación de bancos del mundo, en su informe del año pasado, le dedica 60 páginas a un concepto que cada vez va tomando más cuerpo, que se llama la desglobalización. Preocupados porque dicen algo está mal en el mundo. Hasta entonces los informes eran globalización, 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 libre mercado, globalización, y de repente los paladines del libre mercado, de los mercados financieros, sacan un informe de 60 páginas hablando de la desglobalización. Eso fue el año pasado. Este año leo los periódicos, CNN, Estados Unidos aplica lista de 1.300 productos chinos a los que impondrá aranceles. Y ahí habla de no solamente el acero, productos aeroespaciales, robótica, ingeniería mecánica, tecnologías de la información y comunicación, etcétera, etcétera. A los pocos días, China, el país, la BBC, dice, China impone aranceles a 128 productos estadounidenses por 3.000 millones y responde a la guerra comercial de Donald Trump. Y está el relato de cuáles son los productos norteamericanos que ahora van a tener aranceles. Eso es hace 4 días. El día de hoy, El País de España informa, Argentina pide un rescate al FMI. Macri anuncia que ha hablado con Cristina Lagarde, la presidenta del Fondo Monetario, para alcanzar un acuerdo que permita obtener apoyo financiero. Pensábamos que estas cosas habían desaparecido hace 15 años atrás. Esto es del día de hoy. Y el día de ayer, CNN informa, el petróleo rebasa $70 en Estados Unidos por la tensión con Irán. Estas son noticias que están en la prensa y que habla de un momento muy complicado en la economía, un momento en que se han roto las certidumbres. Lo que se enseñaba en la universidad en los últimos 20 años sobre un curso económico del mundo, crecimiento, economía de escala, apoyo a los pobres, apertura de las fronteras, flujos financieros, derrame por goteo, ya no es el único camino que se presenta en el mundo. Estados Unidos se vuelve proteccionista, China se vuelve librecambista, Inglaterra se vuelve proteccionista, el Fondo Monetario sale al rescate de economías en problemas, no solamente ya Grecia, no solamente España, ahora es Argentina, se dispara el petróleo. Hace 1 año y medio estábamos con petróleo $26, ahora estamos con petróleo $69. Se está reconfigurando el mundo, se está reconfigurando las estructuras financieras, productivas, tecnológicas del mundo entero. No hay un único patrón del desarrollo de la economía, no hay un modelo a seguir. Y frente a este derrumbe de certidumbres, este derrumbe de modelos a imitar, Bolivia, un país pequeño, 11 millones de habitantes, Producto Interno Bruto de $36.000 millones, comienza a hacer algo
que inicialmente fue visto con desprecio, como una especie de audacia del pequeño, y ese pequeño comienza a trabajar un conjunto de políticas económicas, un conjunto de políticas fiscales, un conjunto de políticas productivas, un conjunto de políticas agrarias que configuran uno de los esquemas de economía más exitosos del continente. He titulado la conferencia ¿Por qué la economía boliviana crece más que el resto del continente? Tengo el cuadro del Fondo Monetario Internacional de octubre. El ministro presentó esta mañana los cuadros del Banco Mundial de hace unas semanas atrás y también del Fondo Monetario. Y este cuadro les muestra cómo está la economía de América. América del Norte, crecimiento 1.5 el 2016, el 2017 2.2, para el 2018 se calcula un 2.2. ¿Tenemos un buen apuntador? América del Sur, Brasil con problemas, el 2016, crecimiento negativo, 2017 apenas remontando la crisis, para el 2018 intentan ser optimistas con el 1.5, Argentina con problemas, intentando superar el crecimiento, pero leemos ahora que tiene problemas y ha pedido un salvataje al Fondo Monetario Internacional. En Argentina las tasas de interés han incrementado 40% en una semana. El peso se ha devaluado ante el dólar 5% en un día, en 2 días. Colombia, un crecimiento modesto. Venezuela con problemas. Chile con un crecimiento humilde. Perú con un crecimiento con altibajos, Ecuador con problemas, y aquí aparece Bolivia. Fíjense, esta es Bolivia. El 2016 4.3, el 2017 4.2, y para el 2018 ellos nos asignan 4.0, esto es el FMI, el Banco Mundial nos da creo que 3.9. Y el ministro mostró esta mañana un cuadro con unas estrellitas. 2009, estrellita para Bolivia. 2014, estrellita para Bolivia. 2015, estrellita. 2016, estrellita. 2017, estrellita. Y jura el ministro que el 2008 también va a ser estrellita para Bolivia, ¿no? La pregunta es, en medio de este panorama mundial muy complejo, donde las certidumbres económicas se han quebrado, donde los modelos a imitar ya no existen, ¿por qué este país tan pequeñito de Bolivia está teniendo este tipo de comportamiento tan estable? 5, 4.2, 5, 5.5, 4, 3, ahí. Para este año hemos calculado, conversamos con el compañero Luis, también coincido con el ministro, sobre el 4.5, 4.8, tú dices 4.9, veremos, ojalá que sea así cierto. La pregunta es, ¿qué ha hecho Bolivia para tener esta tasa de crecimiento? ¿Qué ha hecho Bolivia para tener este éxito en la economía cuando el resto de los países están teniendo una serie de altibajos muy complicados, experimentando por un lado, experimentando por otro lado, porque no encuentran una salida? Bolivia sí la ha encontrado y tiene una tasa de crecimiento estable, con ligeras variaciones de 1 punto, precios altos de los minerales, sube, precios altos del petróleo, sube, precios bajos del petróleo, baja un poquito, pero tiene un crecimiento que duplica al promedio latinoamericano, duplica al promedio de América del Sur,
duplica el promedio de América del Norte y está por encima de América Central. Yo considero que son siete los pilares que de alguna manera explican la cualidad, el contenido, la sustancia y el éxito de la economía boliviana. La primera, lo que se denomina la retención del excedente económico. Se retiene el excedente. Ahorita vamos a ver cómo. La segunda, la redistribución. La redistribución como hecho de justicia social, pero también como hecho económico. Al redistribuir la riqueza, hay menos pobres, hay menos sufrimiento, pero al haber menos pobres y al haber menos sufrimiento, el conjunto de la economía interna se dinamiza. La gente comienza a consumir más, la gente comienza a gastar más, la gente comienza a comer un poco más, la gente comienza a distraerse un poco más, la gente comienza a ahorrar un poco más, y entonces se vuelve un circuito virtuoso. Se vuelve a generar riqueza, se la redistribuye, la gente gasta en el mercado interno la riqueza, vuelve a generarse riqueza, se la vuelve a redistribuir, y entonces se arma un bucle que permanentemente se retroalimenta. El papel del Estado, en nuestro modelo económico, el Estado tiene un papel central. Esta es una característica propia del modelo. No es un Estado asfixiante, es un Estado rector, regulador, director, organizador, pero no totalizador. Políticas de ahorro interno que hacen que el país cuente con colchones financieros para financiar su desarrollo, para financiar su producción. Bolivianización del sistema financiero. Me acuerdo que cuando fui a Grecia, cuando surgió el problema el año 2015, nos preguntaban cómo han hecho Bolivia para salir de la crisis. Pues dijimos, bueno, lo que nosotros hicimos es controlar el Banco Central para ver el flujo de dinero, nacionalizar empresas. Y ellos me decían, nosotros no podemos hacer porque el dinero que llega a Grecia lo define el Bundesbank, que está a no sé cuántos miles de kilómetros o cientos de kilómetros hacia el norte, no lo define el Banco de Grecia. Y las cajas, los cajeros públicos que había en las calles dependían de la emisión del Bundesbank. Nosotros hemos bolivianizado el sistema financiero, lo que nos ha permitido que desde el Banco Central, desde el Ministerio de Economía, desde el Ministerio de Planificación, podamos establecer un conjunto de resortes, de frenos, de incentivos para mover hacia un lado o hacia otro lado, mediante políticas fiscales, mediante políticas tributarias, mediante políticas macroeconómicas, un conjunto de mecanismos de crecimiento de la economía. Una sexta característica de nuestro modelo es, parafraseando a Lenin, no la fusión del capital financiero con el capital productivo, está en el libro de El imperialismo, la fase superior del capitalismo, sino una articulación. Hemos articulado capital financiero con el capital productivo, que estaban separados, no se han fusionado, lo que hemos hecho es se han articulado, y el Estado está ahí como el gran, ¿cómo le llaman en las computadoras, Marianita? El interfaz, la interfaz. El Estado es como una interfaz, que lo que ha hecho es que estos dos flujos de acción económica, producción, ahorro, crédito, financiamiento, se articulen y el Estado ahí regula, potencia los flujos para que se potencie la economía. Y por último, creciente, aunque todavía lenta, diversificación económica. Si habría que resumir en qué consiste el modelo económico, yo lo resumiría en estas 7 características. Veamos rápidamente con los cuadros que ustedes conocen
cada uno de ellos. Retención del excedente económico. Los hidrocarburos es el principal excedente económico de nuestro país. Casi el 45% de nuestras exportaciones, no de nuestro Producto Interno Bruto, sino de nuestras exportaciones, dependen del gas y del petróleo. Lo que hemos hecho es establecer una política de retención. Este es un esquema de IPFB. Si este fuera un barril de gas o de encerrado o de petróleo, el 50% regalías de IDH, un otro porcentaje del 7% son costos recuperables, otro porcentaje las ganancias de las empresas operadoras, las ganancias de IPFB y el resto impuestos y patentes. Más o menos así quedaría repartida la torta petrolera, de tal manera que en promedio del total de los recursos que genera 1 millón de metros cúbicos de gas día, el 78% pasa al Estado, un 7% es costo recuperable, que son propiedad del Estado, las máquinas, los tubos, queda como propiedad del Estado, y un 15% que quedaría más o menos como ganancia de la empresa. Si son megacampos, el government take es más elevado. Si son campos más pequeños, el government take es un poco más bajo. En el caso de Sábalo, San Antonio, el government llega hasta un 92%, hasta un 93%. En el caso de Incahuasi, que ahorita es objeto de disputa entre dos departamentos, y de Margarita, el government take llega entre el 80, 83, 84%. Campos más pequeñitos, el government take es un poco más reducido. He usado un cuadro de no es economista, es un administrador de empresas. Le comenté al compañero Luis, un opositor que ha publicado hace una semana, pero me he leído su libro y le he robado un cuadro porque me gusta. Él lo hace para atacarnos y yo lo uso para defenderme. Él hace un cuadro para ver el porcentaje que se queda IPFB. Dice, no es cierto que IPFB no es cierto que el modelo económico funciona por sus propias características, sino que ha habido éxito en Bolivia por los precios internacionales. Y dice, bueno, con precios internacionales elevados, IPFB ha recibido harta plata. Cuando ha bajado los precios internacionales, IPFB ha recibido poca plata. Y aquí da un dato: ¿qué porcentaje es IDH y qué impuesto, qué parte es regalías y qué parte le corresponde específicamente a IPFB como fruto de la nacionalización? Y entonces este es el resultado: regalías 29% en promedio, IDH 50% y lo de la nacionalización cerca del 21%. Este es un buen dato. Este es un buen dato. Nos dicen, oye Álvaro, el IDH ya existía antes de que llegaras al gobierno. Sí y no. Sí, el IDH comienza a funcionar en el 2005, pero el IDH surge de la propuesta del diputado Evo Morales, que le plantea al Parlamento, cuando estaba Carlos Mesa, subir las regalías del 18 al 50%. Pero como estaba en el Parlamento el señor Bacadíes, en el Senado, y en diputados Cosío, sabían que iban a perder las elecciones, ellos iban a refugiarse en las regiones, ya no en el gobierno nacional. Entonces, de las regalías cambian, en vez de regalías, lo convierten en IDH para distribuirlo entre los municipios. Y que ya nada quede en el gobierno central, porque un porcentaje de las regalías también puede quedar en el gobierno central. Sí, en verdad el IDH es fruto de la pelea del año 2003, donde se planteaba no IDH 50%, sino regalías 50%. Y ellos lo modifican al último
Y luego, cuando se nacionaliza, se incorpora un plus para IPFB, y que según este compañero, que me olvidó su nombre, pero está su libro, se llama El milagro que no fue, o algo así, cerca del 21% correspondería al margen del IDH, al margen de regalías, en favor de IPFB. Ese es un buen dato. Esto ha significado un crecimiento exponencial de la renta petrolera, más elevada cuando el petróleo estaba en 70, 80, 90, 100 dólares, más bajo cuando el petróleo estaba en 26, 28, 30, 35, 40. Y seguramente este año esta barra va a subir más o menos como por hasta acá, si se mantiene el petróleo entre los 65 y los 70 dólares. Esto ha significado una retención importante del dinero. Ese dinero que se iba afuera, hoy ese dinero se queda en el país y se redistribuye internamente. La segunda retención importante es la de Entel. Está ahí el cuadro con numeritos muy pequeños, pero el resumen en utilidades en los últimos 9 años, hemos celebrado 10 años de haber nacionalizado, ¿sí? Y suman 7.300 millones de bolivianos, que significaría un poco más de 1.000 millones de dólares. Si incorporamos el conjunto de recursos que ha redistribuido internamente Entel para actividades del Estado, para bonos, etcétera, hablamos de un excedente de 17.000 millones de bolivianos, casi 2.500 millones de dólares que han quedado retenidas. Antes eso se iba a Italia y ahora eso se queda en el país. El government take bancario, que es otra de las ideas características y propias de este modelo económico, no sé si habrá en otros países, que es decir al banquero, dame la mitad de tu ganancia. Gana, te doy chance, pero lo que ganes, la mitad a la caja y pasa al Estado. El government take banquero era del 12% cuando llegamos al gobierno, ahora es del 50%, incluso el 51%. Luis jura que es el 50%, el ministro Guillén jura que es el 50.5%, los banqueros juran que es 59%, y yo quiero creer que es 50% porque esa fue nuestra promesa del 50%. Es decir, si los bancos ganan 1.000, 500 pasan al Estado y 500 se quedan en la banca privada. Esa es la idea. Estas son las utilidades del sistema financiero, y allí cada vez que esto gana el sistema financiero, viene el Estado, le saca la mitad y pasa al Estado. El government take minero es distinto, se mueve entre el 50 y el 55%. Estas son las exportaciones de minerales. Estas son las exportaciones de minerales, y la renta que hemos logrado recaudar no es como en los tiempos de los años 70 y 60, pero es una renta importante. Si comparamos con los tiempos neoliberales, de una renta de 22 millones, el año pasado nos hemos quedado con 400 millones de renta minera. Las empresas públicas, sin tomar, esto es si tomamos en cuenta IPFB, hay una caída drástica, pero sin IPFB, estas son las utilidades de las empresas públicas, que comienzan a dispararse, y el año 2017 hemos cerrado en 2.300. Este dato nos pasó Ministerio de Planificación o Economía. Utilidades de ENDE, lo mismo. Es decir, cuando decimos retención del excedente es hidrocarburos, energía eléctrica, banca, minería, telecomunicaciones. Esas rentas, esas ganancias que anteriormente se externalizaban, lo que hemos hecho es internalizarlas, que se queden en Bolivia, para contar con flujo, con recursos, para poner en marcha un conjunto de obras sociales, educativas, productivas, etcétera, etcétera. Esta es una primera cualidad de la economía y del modelo económico. Procesos de nacionalización puntual, dirigida a sectores de alta rentabilidad para retener el excedente, y en vez de que se vaya ese excedente a financiar inversiones en el extranjero, se dirija a financiar inversiones en Bolivia.
La segunda cualidad del modelo es la redistribución de los recursos. ¿Cómo hemos redistribuido? Este es un cuadro del PNUD, que lo tengo en grande en mi escritorio, y que muestra la evolución de la economía boliviana asociada a clases altas, clases medias altas, clases medias medias y clases populares. Lo de aquí arriba son las clases altas. Hasta aquí son las clases medias altas, estas son las clases medias vulnerables y estas son las clases populares. En consumo, no en condición social marxista, sino en términos de ingreso para alimentarse y reproducir su capacidad laboral. Entre esto y esto es el periodo neoliberal. Esto es 1997 y aquí 2000, ¿qué? ¿Quién tiene buena vista? 2002. Y de acá a acá es el tiempo del Estado plurinacional. Fíjense, lo popular es esto, y en tiempos neoliberales los sectores pobres se incrementan. Estas dos barras son más gruesas que estas otras barras. La clase media crece levemente y la clase media alta crece igualmente levemente. Lo que sí crece es la pobreza. ¿Qué pasa en tiempos plurinacionales? La clase media crece, esta es la clase media estable, fíjense el crecimiento, se ha duplicado. La clase media vulnerable igual se duplica y las clases populares se reducen casi a la mitad. Esto es resultado de políticas de redistribución de la riqueza. Si alguien me pregunta, oye Álvaro, si tú quisieras resumir qué ha pasado en Bolivia en los últimos 12 años, este cuadro es un buen resumen de lo que ha sucedido en Bolivia. Mejoramiento de los ingresos de los sectores populares, consolidación de una clase media y estabilización de los sectores más adinerados, más ricos. El salario mínimo, el cuadro lo mostró el ministro esta mañana, 2060 ahora. Este es un cuadro del PNUD y del Banco Mundial que muestra una comparación de los países que hayan tenido un mayor crecimiento promedio del ingreso del 40% de su población. Aparecen muchos países del mundo y en primer lugar está Bolivia. Es el país que más ha hecho para mejorar la condición de vida del 40% más vulnerable de su población en el mundo entero. En otros países han tenido caídas. En nuestros países está Uruguay, está Brasil, en porcentaje, no en número, ¿no? Porque Brasil nos supera en número, por supuesto, en porcentaje de la población. Cobertura de pensiones. El cuadro que también lo usó el ministro esta mañana sobre el porcentaje de población que recibe algún tipo de renta, se acerca a la mitad de la población boliviana. El gasto en salud, el gasto en producción. Este es el gasto en salud, miren, se dispara, llega hasta el 43%, se estabiliza, ahora estamos en un 34-35% en porcentaje del, no debe ser de la inversión pública, no del PIB, de la inversión. Ministerio de Economía dice. Ministro, y esto es el cuadro de inversión en producción. Hemos pasado de cerca del 15% a un 28%. Inversión en educación que crece, inversión en salud que crece, no lo suficiente, y entendemos el reclamo de la gente, falta más inversión en salud, faltan hospitales, falta seguro universal, totalmente de acuerdo, pero miren el salto que hemos dado, hemos multiplicado por 8 veces el gasto en salud. El 2005 era 2.700 millones, el 2018 son 18.000 millones y no es suficiente. Quisiéramos eso llegar a 25.000, 30.000, pero miren el salto que hemos dado en cuanto a inversión en salud, aunque sigue siendo, y lo tengo que reconocer, insuficiente. Este es el dato que ha salido en los periódicos, cómo se ha incrementado el gasto en restaurantes y en supermercados. Estos restaurantes, no solamente los cochabambinos comen ahora 3 veces al día, todos estamos comenzando a comer 3 veces al día.
¿no? Es una actividad que se está expandiendo notablemente. Este es el cuadrito del 2005, eran 67 millones valor de ventas, y ahora son 696, es decir, se ha multiplicado en verdad por 10 veces solamente el gasto en restaurantes. Y supermercados era 71 y año pasado ha sido 627. Y este año sigue creciendo. Bien. ¿Qué tenemos entonces? Segundo eje, redistribuir la riqueza. Redistribuir la riqueza. Me quedo con este tema. En alguna exposición yo decía, uno de los combustibles del modelo económico es la lucha contra la pobreza. Comenzamos con gente extremadamente pobre, con el 39% de gente extremadamente pobre. Quiere decir que tiene por ingreso diario menos de $2. Ese 39% lo hemos reducido al 17%. Es decir, es gente que ahora gana un poco más. Si gana un poco más, compra un poco más. Los sectores populares gastan el 50% de sus ingresos en alimentos y el restante 50% en vestimenta, servicios básicos, útiles escolares, tal vez viajes, tal vez un poco de ahorro. Eso explica de por qué ahora hay más consumo en el ámbito de los alimentos, y eso es básicamente mercado interno, Entonces, el sacar a la población de la extrema pobreza es justicia, es igualdad, es nuestro compromiso social, es nuestra obligación como gobierno, pero a la vez es un combustible de la economía, porque amplía la cantidad de consumidores, amplía la cantidad de personas que gastan, que compran, o un poco de alimento, o una distracción, o un viaje, o mejoran su casita construyendo un cuarto, o 2 cuartos, o 3 cuartos para su actividad diaria, o invierten en una pequeña microempresa. Sacar a las personas de la extrema pobreza es un motor de crecimiento económico. Frente a la lógica de antes, los pobres son un problema fuera de lo económico, y por lo tanto tenían que hacerse cargo las ONGs. No era política económica a los pobres, esa era la mirada neoliberal, era política social a cargo de las ONGs. En nuestro modelo, la lucha contra la pobreza es parte del modelo económico, porque es un incremento de la capacidad de consumo de la población que dinamiza el mercado interno nuevamente. Justicia social, combustible económico para el crecimiento. La tercera característica es una fuerte inversión estatal. Esta es la inversión estatal de antes, esta es la inversión estatal de hoy. Están planificados ahora en millones de dólares, 7.400 millones de dólares para gastar este año. Ojalá gastemos todo eso. El presidente nos ha reunido a todos para ponernos metas muy altas, para intentar llegar a un 90-95% de esta inversión pública, porque el modelo económico funciona con un Estado que invierte. Sacas al Estado, el modelo económico comienza a cojear. Es importante el Estado que invierte mucho. El porcentaje de la inversión pública como parte del PIB es en el 12%, llegó al 14%, ahora es en el 12%. Como país, somos el país que tiene mayor participación de la inversión pública como parte del PIB. Estamos por encima de Ecuador, de Colombia, de Paraguay, de Perú, de Uruguay, de Chile, de Brasil. Esta es una cualidad de nuestro modelo económico. ¿Cómo está el financiamiento? Este cuadro también lo mostró el ministro Guillén. Lo azul es los recursos propios, los rojos son los recursos externos. Y como ven, estamos financiando la inversión pública con un 80% de recursos propios y con un 20% de recursos de crédito externo.
Esto también nos permite un conjunto de actos de soberanía. Si dependes de la inversión extranjera o del crédito extranjero para tu crecimiento, estás perdido, porque lo que hacen ellos es imponerte las condiciones. Acuérdense, Sánchez de Lozada, cuando fue a Estados Unidos a pedir dinero, le dijeron muy bien, pero sube los impuestos a la clase media. Subió los impuestos a la clase media, y ¿qué sucedió? El enfrentamiento en la Plaza Murillo entre policías y militares, y ya el inicio del colapso del régimen neoliberal. Carlos Mesa va a Estados Unidos otra vez a negociar dinero para los aguinaldos, e igual le colocan un conjunto de condiciones. Y cuando iba a Doria Medina o Hugo Tuto Quiroga al Club de París, o iba a reunirse con el Fondo Monetario, todas las exigencias eran: muy bien, te doy plata, pero privatiza Ende. Te doy plata, pero privatiza Petrobras. Privatiza IPFB, o privatiza las petroleras, o privatiza las refinerías. Lo último que se privatizó fue las refinerías de Vallehermoso y de Palmasola en Santa Cruz, a cambio de un crédito que desembolsó el Fondo Monetario. Cuando tú dependes de los créditos externos para financiar tu crecimiento, estás amarrado del cuello a lo que te digan ellos. Cuando tú dependes de tus recursos en un porcentaje mayoritario, tienes la flexibilidad para escoger dónde inviertes y dónde no inviertes, y qué haces con tu política económica. Es decir, un ámbito de soberanía económica que no es autarquía es imprescindible para el crecimiento, es imprescindible para la justicia social. La soberanía económica es un concepto político. Soberanía es un concepto político. Pues bien, el concepto político de soberanía tiene una función económica. Te da flexibilidad para escoger lo que mejor crees que es para tu país. Si dependes enteramente del financiamiento externo, ya no puedes escoger y tienes que seguir el camino que te dicen otros que creen que es tu camino. La inversión en el sector hidrocarburos, la inversión en el sector eléctrico, ya. Fuerte inversión estatal. Una cuarta característica del modelo es ahorro interno. Pedí el ahorro hasta el 2018, aquí es un poquito más, compañero, 25.000 y algo debe ser, ¿no? Hemos pasado de 3.800 millones a 25.000 millones en el sistema financiero. Es harto dinero. Estamos hablando casi, ¿cuánto? 50, 60%, 70, 75% del Producto Interno Bruto boliviano. Esto es muy importante. Es decir, el país tiene musculatura, tiene recursos propios para implementar políticas. Reservas internacionales, el último dato, 9.500, no estamos contentos, hay que tomar medidas rápidamente para que esto vuelva a subir, pero fíjense cómo eran las reservas internacionales antes, eran unas hormigas, llegaron a 15.000 y este fue nuestro tope, ahora estamos en 10.000, 10.500, hace una semana eran 9.900, hay que tomar medidas para que esto siga creciendo un poco más. Siempre hay una caída en el mes de marzo, me explicaba don Pablo, porque creo que las empresas sacan su dinero para redistribuir, creo, sus ganancias, algo así. En términos de porcentaje del PIB, Bolivia es el segundo país con mayores reservas internacionales en el continente, porcentualmente hablando. En las AFPs existe 16.000 millones de dólares, aparte de lo que está en los bancos. Y si sumamos dinero de los bancos, dinero de las reservas internacionales, dinero de las AFPs, aunque aquí hay una mezcla, parte del dinero de los bancos está en las AFPs y viceversa, estamos cerca de los 52.000 millones de dólares. Es decir, hay ahorro del país más que todo el Producto Interno Bruto. Y no sé si algún país tiene eso. No sé si algún país tiene ese tipo de resultado.
Este es el cuadro que se lo robé a Luis Arce hace 2 años, los buffers financieros. Y una hora me estuve explicando qué es un buffer financiero. En todo caso, este buffer financiero, que es una especie de grasita, de musculatura para enfrentar presiones financieras, llega a cerca del 29% del Producto Interno Bruto. Es decir, tenemos la capacidad de resistir problemas económicos, choques externos. Esto nos permite decir que no vamos a tener que recurrir al Fondo Monetario Internacional en caso de que hubiera algún problema. Tenemos aquí suficientes recursos como para enfrentar estos shocks o presiones externas. Un quinto punto es ese tema de la bolivianización del sistema financiero. Cerca del 98% de los créditos es en bolivianos y del ahorro es el 87%. Tenemos todavía un margen para aumentar el ahorro en bolivianos y por lo tanto aumentar también las reservas internacionales, porque la gente vende dólar y compra boliviano para ahorrar. ¿Por qué he colocado ese cuadro? No solamente para mostrar la gráfica hacia arriba, sino políticas públicas, decisiones del Banco Central en cuanto al flujo de dinero, en cuanto a los bonos, en cuanto a tasas de interés. Son resortes que tiene un gobierno. Sin esos resortes es un gobierno amarrado. Contar con la bolivianización hace que tengamos un ámbito de espacio de toma de decisiones que no depende del dólar. Por ejemplo, tenemos Ecuador, que su economía está dolarizada, y ellos no tienen un conjunto de políticas o fiscales o monetarias que le den espacio de maniobra a su economía. Bolivia sí. Cuanto mayor bolivianización tenemos, mayor posibilidad de tomar decisiones desde el Banco Central fundamentalmente y desde el Ministerio de Economía para regular ciertos aspectos de los resortes económicos. Una sexta característica es esta lógica leninista, digámoslo así, de la relación entre finanzas y producción. Hemos sacado una ley que obliga a los bancos a que el 60% del dinero que está en los bancos lo tiene que dirigir a créditos de vivienda o créditos productivos. Y el 40% restante, poco menos, al comercio o a lo que ellos vean. Ese 40% no lo regulamos. Pueden dar créditos al 10, al 15, al 20, al 30, es su problema. Los créditos al sector productivo y el crédito a la vivienda los regulamos. 6% tasa de interés. Esto es muy interesante. Estos cuadros los mostró el ministro esta mañana, la cantidad de dinero que hemos dado para el sector productivo, para la vivienda, más de 2.300, para el sector productivo, ¿cuánto dice? ¿4.000? ¿5.000? ¿Qué? 9.000. Quiere decir que 9.000 millones de dólares de la banca se han dirigido a sectores productivos. Lo importante es a quiénes. Este es un cuadrito que le pedí al ministro Guillén me lo preparara hace unos 15 días. Miren la cantidad de personas en productivo, menores a 5.000 dólares, 520 millones, 230.000 operaciones. Entre 5.000 y 10.000, 850 millones, 118.000 operaciones. Y así van subiendo los créditos mayor a $1 millón o a 2 millones, 768 millones, y para más de 2.000 millones, más de 2 millones, 2.700. En total los 8.500. Esto es básicamente dinamizar al pequeño, al microproductor, con tasas del 6%. Ustedes se acuerdan, los que son no tan jóvenes,
El año 2005, 2003, 2002, uno podía conseguir dinero de los bancos y de los prestamistas al 40% anual, al 45% anual. Y si eran los estafadores, al 20% mensual. Esto establece un tope de interés para prestar. Hay quejas de que todavía sigue siendo muy lento, muchas exigencias. El día de hoy los compañeros en Conalcam nos decían, vicepresidente, los créditos de la banca todavía siguen siendo muy lentos, muy engorrosos. Hay que ver la manera de reducir el conjunto de exigencias burocráticas, porque esto es básicamente un financiamiento al sector más amplio de la economía boliviana. Somos un país de pequeños productores, no somos un país de grandes productores, excepción de unas 20 o 30 empresas. El resto son microempresas o pequeñas empresas que están siendo favorecidas por este crédito. Y esto otro es la cantidad de personas que han pedido plata para sus casas. Menos a $5,000, 1,100. Más o entre 50,000 y 100,000, 17,000. Esto es clase media. Es una persona que gana aproximadamente unos 9,000, 10,000 bolivianos. Ha habido un debate sobre las nuevas clases medias, viejas y nuevas clases medias. Pues este es un ejemplo de cómo se potencia a las clases medias. Un paréntesis sociológico. Se dice que las clases medias son tales porque tienen un mejor nivel de ingreso y han resuelto problemas de servicios básicos, agua, luz, alcantarillado, telefonía, transporte, y entonces tampoco reciben bonos y por lo tanto están más distantes del Estado. Ser de clase media es vivir con distancia del Estado. No es cierto, porque el Estado tiene otros resortes que regulan la vida de las clases medias. Este es un ejemplo. ¿Quién define la tasa de interés para el crédito? No es el mercado, es el Estado. El mercado es un eufemismo que usan algunos economistas para esconder las maniobras que hacen unos bancos allá atrás. Hoy no hay eufemismos. ¿Quién define la tasa de interés? Nosotros. ¿Y qué? Definimos la tasa de interés. Pues la tasa de interés para la clase media que va a comprarse su casa la define el Estado. Los servicios que paga la clase media, la luz, el agua potable, ¿quién la define? El Estado. ¿Quién regula el transporte? El Estado. Es decir, el Estado es un banco central, un gran banco central, que regula el precio de los capitales de las clases sociales. El valor de la fuerza de trabajo, el valor de los impuestos, el valor del dinero, el valor de los ahorros, el índice de las tasas de interés. El Estado es un macro banco central que lo que hace es, esto es una definición sociológica de Estado, que lo que hace es regular los capitales, los bienes que tiene clases bajas, clases medias y clases altas. Por eso la lucha por el poder del Estado se vuelve tan importante. No es un hecho irrelevante. La lucha por el poder del Estado es la lucha por el poder de definir el valor de cada uno de los capitales sociales. El capital económico, el capital cultural, el capital social, etc. Es una lucha por eso. Ahora cierro mi paréntesis sociológico. Por último, el tema de la diversificación económica, que esa es la crítica que nos hacen. Somos un país que depende enteramente de los hidrocarburos. No es cierto. Estamos haciendo esfuerzos por mejorar las exportaciones no tradicionales. En porcentajes, 94, el 85, los tradicionales, gas, minería, baja al 74, ha vuelto a subir al 82. Los no tradicionales pasan del 5 al 25, al 17%, no estamos contentos, eso debería crecer mucho más, debería llegar a un 50%, es un trabajo a mediano plazo.
mejoramiento de la producción agropecuaria, y de hecho ahora es lo que está jalando la economía. El sector que más ha crecido el año pasado y este año está creciendo es la agricultura, por encima de minería y por encima de hidrocarburos. Ampliación de los cultivos, de la producción avícola. El Estado se involucra en el sector industrial cada vez más. Y tres grandes retos: industrializar el gas, ya hemos hecho urea, 900 millones, polipropileno, aquí falta una ahí, polipropileno, 2.200 millones para producir plásticos, uso del Centro de Investigaciones y Desarrollo de Energía Nuclear, y el litio. El litio, esto es una cosa muy interesante. Cloruro de potasio ya producimos industrialmente. Carbonato de litio lo entregamos el siguiente año, hemos invertido 900 millones. Y acabamos de firmar, en asociación con los alemanes, para producir hidróxido de litio, sulfato de potasio, baterías y materiales catódicos, con una inversión de 1.200 millones. Y no nos estamos contentando con eso, queremos hacer otro tipo de inversiones para seguir produciendo en otro salar o en otro lado del salar más carbonato de litio, litio metálico, muchos de los litios que ahorita se han disparado en sus precios, y Bolivia tiene que ser el gran regulador mundial. Este va a ser un área donde Bolivia va a comenzar a sustituir la importancia del gas desde el año 2023, 2024, el litio va a sustituir al gas como principal fuente de generación de excedentes económicos y de exportaciones. Los resultados que ustedes saben: el crecimiento del PIB nominal, reducción de la pobreza, etcétera, 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 etcétera. Críticas. Nos dicen: oye, Álvaro, está bien, les ha ido bien en economía gracias a los precios internacionales. Esa es la hipótesis del libro que les mencioné hace un rato. Luis me contó que iba a exponer con unas fórmulas complejas, no sé cuán complejas, este tema, ¿no? Yo simplemente me quedo con esta gráfica, que también la debió usar Luis, no lo pude ver, es el Producto Interno Bruto, el crecimiento del Producto Interno Bruto y la fluctuación de los precios internacionales del petróleo. Nuestro Producto Interno Bruto decrece, pero no con la inestabilidad y la tendencia del petróleo. Quiere decir que hay algo que lo detiene. Hice este cálculo. El año 2001 el precio del petróleo fue $25. A dólares del 2000, el 2016 fue de $31. Miren, la diferencia muy poca. Sin embargo, el crecimiento con petróleo a 25, 1.7 el 2001. Y con $31 el 2016, el crecimiento 4.3. Aquí sí, bajo petróleo, bajo crecimiento. Bajo precio del petróleo, crecimiento elevado. Quiere decir que hay otras variables que influyen en el crecimiento. El petróleo influye, pero no es una variable decisiva. Se suma a otras variables que explican por qué a petróleo tan bajo, y mineral lo mismo, los minerales todavía peor, el crecimiento se ha mantenido de esta manera tan elevada en Bolivia. Y este es el cuadro que siempre lo usan los compañeros de economía, del papel de la demanda interna en el crecimiento. Las exportaciones caen por el tema de los precios de los minerales y del petróleo, pero lo que jala el crecimiento es en verdad la demanda interna. Se nos dice que somos un modelo extractivista. El 13% de nuestra economía es extractivista. El resto es manufactura, agricultura, administración pública, establecimientos financieros, transporte, comercio, construcción, etcétera, etcétera. La parte extractivista de la economía boliviana es el 13%. Quisiéramos que fuera mucho menos, por supuesto, pero no somos un país, como nos tildan, extractivista. Dependemos de nuestras exportaciones, sí, pero de nuestro crecimiento no dependemos de las exportaciones. Consistencia del modelo. El modelo va a poderse mantener
Estas son las reservas de gas al 2013. ¿Cuánto consumimos? En promedio 0,7 por TCFs por año. Si a las reservas que teníamos vamos descontando el consumo de los TCFs, las cuantificaciones que hemos hecho de las reservas probadas, y entonces al final tenemos que, seguramente en el informe que va a salir de aquí a unos meses, vamos a estar bordeando, probadas, no probables, solamente probadas, cerca de los 11 TCFs, más las probables otros 12 TCFs, lo que nos permite visualizar con relativa tranquilidad otros 20 años de producción gasífera. Inversiones en energía para también exportar energía, inversiones en el ámbito del litio para también exportar litio y sus derivados, todavía un combustible de lucha contra la pobreza para incorporar a este 17% al mercado interno, al consumo interno para seguir dinamizando la economía. Es decir, los combustibles, las fuerzas técnicas, las fuerzas económicas y las fuerzas sociales que dieron lugar a este crecimiento todavía dan para una década al menos por delante. Para entonces habrá que encontrar nuevos motores que permitan que el crecimiento se mantenga hacia adelante. Igualmente con la inversión, está planificado gigantescas inversiones entre el 16 y el 2020 en distintas áreas, en hidrocarburos, en tecnología, en minería, en carreteras, en hospitales, en parte nuclear. Un dato importante, pedí que me colocaran hasta marzo, porque ¿quién fue la compañera que no me colocó hasta marzo? Si no me equivoco, de tu exposición, compañero ministro, es 23%. 23% es lo que tengo en mente. La deuda externa respecto al Producto Interno Bruto llega a un 23%. No es el 100%, no es el 50%, es un porcentaje muy moderado que te da todavía margen para seguir endeudándonos de manera productiva, razonable, mejor si no mucho más, pero fíjense a cómo era el porcentaje en los tiempos de gobiernos anteriores. Es una deuda externa manejable, muy manejable. Ahorro interno. Este es un dato que salió en el periódico. Más de 1.000 millones se fueron a Panamá de manera ilegal. Quiere decir que todavía hay más dinero en el país. Y hay que ver el mecanismo de que ese dinero, en vez de que se vaya a Panamá de manera ilegal, se quede en nuestra banca. Eso estamos ideando para ver cómo estos dineros que se van a paraísos fiscales se queden en el país. Solo en 2 años se fueron 1.000 millones de dólares. Con esto las reservas internacionales estarían ya en 11.000 millones de dólares. Hay que ver, y estamos trabajando con planificación, con economía, para ver un mecanismo que establezca reglas claras. Una regla, deja tu plata aquí, tranquilo, está muy bien cuidada. Si incumples esa norma, te caemos con todo. Litio, gas, exportaciones, electricidad, frontera agrícola, servicios, transporte, turismo, gastronomía. En resumen, estas tasas de crecimiento por encima del 4, entre 4 y 5%, van a seguirse manteniendo en el país los siguientes años. Mientras en nuestros alrededores los vecinos tienen problemas, Bolivia tiene éxito. ¿Cómo se resumiría la cualidad del modelo? Políticas proteccionistas en cosas, políticas de apertura en otras. Vinculación con los mercados y los flujos mundiales en ciertas cosas que nos interesa. Esfuerzo en la dinámica interna, en el mercado interno, en otras. ¿Somos proteccionistas? Sí, en parte. ¿Somos y optamos por libre cambio? Sí, en parte. En lo que nos sirve. Es decir, esta es una política flexible y temática.
no es una política ortodoxa, no sigue una norma de proteccionismo absoluto ni la norma de libre cambio absoluto. Mezclamos lo que nos sirve como país. Si vinculación a los flujos financieros mundiales nos sirve en ciertas cosas, adelante. Si eso nos hace daño, proteccionismo. Si dinámica del mercado interno nos ayuda, excelente. Si apertura a exportaciones nos sirve, nos abrimos a ello. Entonces, esta manera mixta, mestiza, entre proteccionismo y libre cambio de nuestras políticas es algo que podría resumir la cualidad de nuestro modelo. En parte es lo que están comenzando a hacer algunos países en el mundo. En parte ese es el debate mundial ahorita. Libre cambio, China, Alemania, proteccionismo, Inglaterra, Estados Unidos. Nosotros, lo que nos conviene de políticas de apertura, lo que nos conviene de políticas de proteccionismo. En el fondo, se trata de tomar decisiones económicas no en función de un libro, en función de un autor, en función de un modelo externo. Se trata de tomar políticas en función de lo que como país, como sociedad, consideramos pertinente. Y eso es otro de los aportes del modelo económico. Lo que les acabo de exponer es un modelo hecho en Bolivia. Es un modelo hecho por los Chuquiago Boys, por la gente de la UNSA, por la gente de la Gabriel René Moreno, por la gente de la Universidad de San Simón, por gente que ha estudiado aquí en Bolivia, por gente que es boliviana, que sabe cómo es Bolivia y que ha utilizado su cerebro como profesional para ponerlo al servicio de los humildes, de los trabajadores, de los campesinos y de este proceso de cambio. Muchísimas gracias. Aló. Muchas gracias al vicepresidente del Estado Plurinacional, Álvaro García Linera. Tenemos preguntas, vicepresidente. La primera, haciendo un análisis del contexto interno y externo, ¿cuáles son los factores que inciden en tener un mayor crecimiento económico y si existen amenazas? Siempre va a haber amenazas. Va a haber amenazas que tienen que ver con externas, con los precios de los minerales. Nos influye, no decisivamente, pero sí nos influye. Pero no sé si el día de hoy el ministro vio el informe y yo les he leído, petróleo a $70 es una buena noticia para nosotros. Estaño a $11 es una buena noticia para nosotros. Soya a $280 la tonelada es una buena noticia para nosotros. Entonces, los que decían, ahora sí va a haber el Evo, se está cayendo el precio del petróleo y se va a ahogar y se va a asfixiar, ahora están con la lengua amarrada. Porque ¿cómo le haces para decir que el precio de petróleo 70 es malo? Hemos pasado el peor momento. ¿Cuándo ha sido el peor momento? Fines del 2015, principios del 2016. Fue el peor momento para Bolivia. Petróleo $26, estaño $8, tonelada de la soya $160 la tonelada. El peor momento. Y nuestro crecimiento en ese peor momento por encima del 4%. Hoy ya no es el peor momento. Petróleo 65, 70, estaño $11-12, soya $250, $280, $300 la tonelada de soya. Eso para nosotros significa que va a haber más divisas, van a mejorar los ingresos del IDH y van a mejorar las exportaciones. Leí un informe de la Fundación Milenio, unos economistas este domingo que decían, bueno, el anterior viernes, ahora va a haber problemas, recomendamos al gobierno, va a tener problemas de exportaciones, va a tener problemas de el IDH. Con el periódico que acabo de traerles ahorita, de barril $70, las preocupaciones de los caballeros de la Fundación Milenio y de, ¿qué se llama? Jubileo, quedan a un lado. Entonces, esos problemas, esos shocks externos que podían afectar nuestra economía, están siendo remontados de una manera exitosa. En lo interno, ¿cuáles podrían ser los problemas? Que no gastemos lo suficiente como Estado,
que se ralentice la inversión pública, que es decisiva en la economía boliviana. Eso hay que acelerar, y ya nos hemos reunido para ello. Pudiera haber problemas con algún tipo de, no sé, actitud empresarial de que no quiere invertir. Esta mañana dio el ministro los datos de las ganancias de los empresarios, que no pueden quejarse, no tienen derecho a quejarse porque están ganando muy bien, y esa ganancia es para compartirla también con los trabajadores, que al final del día vuelven a gastar en cosas que producen las propias industrias y las microempresas. Vuelve igual a ellos. Entonces, esta parte de una actitud empresarial un poco reacia, yo no la tomaría como un elemento peligroso, y hemos hecho un incremento salarial razonable, que mejora la condición de vida del obrero, pero mantiene en pie las fuentes laborales y el margen de ganancia que siempre tiene que tener adelante un empresario. ¿Existe algún riesgo de la disminución de las reservas internacionales? Con precio petróleo 70 ya no creo. Con precio petróleo 26 sí había problemas de disminución de reservas internacionales. Tenemos un margen para seguir bolivianizando. Va a haber mayor ingreso por la venta de petróleo y de gas, de gas a Argentina y a Brasil en los siguientes meses. De hecho, ya está comenzando a mejorar. El IDH ha mejorado. A lo presupuestado el año pasado, para este ya ha mejorado notablemente. Entonces, yo considero que las reservas internacionales en los siguientes meses van a tender a crecer levemente, pero sistemáticamente en los siguientes meses. La última, vicepresidente, ¿existe problemas de liquidez en la economía? Lo mismo me pregunté, y fui donde ministro le pregunté qué onda con la liquidez, y también le pregunté a los compañeros del Banco Central. Me dicen, y claro, vi las gráficas, en estos meses siempre se presentan problemas de liquidez, porque es el momento en que las empresas hacen su rendición de cuentas, pagan sus impuestos, arreglan la casa con las deudas que tienen, y entonces se moviliza mucho dinero. El año pasado pasó lo mismo, el anteaño pasado pasó lo mismo, y para enfrentar esos problemas suben el TRE, le llaman, ¿no? Le suben un poquito, porque la banca se está disputando el dinero para poder resistir las presiones, pero como explicaba el día de hoy nuestro presidente del Banco Central, está en el periódico sus declaraciones, el compañero Pablo Ramos decía, esto ya está pasando, y en los siguientes días y semanas este margen, este TRE nuevamente va a volver a bajar. Y yo le consultaba a nuestro ministro de Economía cómo andamos de liquidez, me dijo, no tenemos problema, nos hemos preparado. El año pasado hubo una semana cierto problema, pero ahora absoluta tranquilidad en temas de liquidez. Eso espero. Es seguro, es seguro. Muchas gracias a nuestro vicepresidente del Estado. Vicepresidente, por favor, le vamos a pedir que se pueda tomar una foto oficial. Vamos a invitar a nuestros panelistas, a nuestras autoridades, exautoridades, por favor, a tomarse una foto oficial con el vicepresidente del Estado Plurinacional, Álvaro García Linera. Por favor, si pueden subir por acá. Por favor, don Fernando. Carlos, por favor, ministro. Ministra. Esas fueron las palabras del vicepresidente Álvaro García Linera, quien participa del Seminario Internacional Evaluación y Perspectivas de la Economía Boliviana y de la región. Ahora pasan a hacer la foto oficial de esta primera jornada de este seminario internacional, que cuenta con la presencia de altas autoridades, exautoridades del área económica, que están explicando un poco acerca de lo que es la economía boliviana y también de la región. El vicepresidente hablaba acerca de la visión económica del Estado plurinacional y por qué la economía boliviana crece más que el resto del continente. Proyecciones de organismos internacionales como el FMI, que habla de que la economía boliviana va a crecer este año en un 4%, sin embargo la proyección del gobierno nacional es poder superar el 4,7% de crecimiento económico.
Y el éxito de la economía boliviana, ya lo decía la autoridad, es la redistribución de la riqueza, la inversión estatal creciente, el elevado ahorro interno, la bolivianización del sistema financiero, la diversificación económica, la articulación del capital bancario con el sector productivo, la retención del excedente económico. Esa es la clave del éxito de la economía boliviana y por qué se ha situado por 4 años consecutivos como la primera economía de la región. Y se prevé que también este año 2018 pueda tener nuevamente una medalla de oro la economía boliviana de nuestro país. La política de la nacionalización también ha sido importante para poder incrementar principalmente lo que es la renta petrolera, más de 35.000 millones de dólares desde la nacionalización de los hidrocarburos desde el 2006 hasta el 2017. En 12 años se ha registrado el mejoramiento de los ingresos de los bolivianos, por lo que ha reducido principalmente la pobreza. También a tomar en cuenta en cuanto a la inversión pública interna, que es lo que está permitiendo que se dinamice la economía boliviana. Ya lo decían las autoridades del área de economía, que se prevé que hasta el primer semestre se pueda poder ejecutar el 40% de la inversión pública para poder dinamizar la economía de nuestro país. Es el Seminario Internacional Evaluación y Perspectivas de la Economía Boliviana y de la Región, que se ha realizado a partir de las 8 de la mañana de este martes en el Banco Central de Bolivia. Para el día jueves se llevará a cabo también este importante seminario internacional en la ciudad de Santa Cruz. Así que la invitación está hecha para que puedan escuchar lo que es estas evaluaciones que hacen economistas importantes de la región en cuanto a lo que es la evaluación de la economía de la región, la economía boliviana y por qué es que ha habido una estabilidad económica principalmente en nuestro país durante más de 12 años. Información que podemos darles a conocer desde el Banco Central. Gracias por su atención. Buenas tardes. Permiso.